En Memorias que Perduran de hoy vamos a conversar con el doctor Flaviano Unzueta Arizpe, un mueleño de cepa, paisano, con quien vamos a dialogar sobre su experiencia, su testimonio de vida, inicialmente siendo dirigente de la Federación Universitaria Local en la Universidad Mayor de San Simón, luego también dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba, luego la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia, pero también fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Cochabamba y por supuesto también participó de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Flaviano, gracias por aceptar esta entrevista y tu saludo inicial para el programa Memorias que Perduran. Bueno, en realidad quiero agradecerte a ti y a través de ti por tu intermedio y el programa y a toda la opinión pública. Un saludo muy fraternal y bueno, estoy a tu disposición. Flaviano, ¿qué recuerdos tienes de Muela, de Villa Rivero? Bueno, en realidad yo creo que el mejor recuerdo que tengo de Villa Rivero es el haber estudiado en una escuela de Villa Rivero y salido y egresado de la escuela de Villa Rivero, donde tenía muy buenos profesores. Y digo buenos porque en aquella época, no sé, de repente alguna gente va a discrepar, pero en aquella época los padres le daban mucha autoridad a los profesores realmente, y donde la educación era excelente, ya los profesores se dedicaban 100%, tenían vocación, y los estudiantes salíamos buenos. Y de manera que quiero agradecer realmente públicamente a todos los señores profesores que fueron en la escuela de Gualberto Villarreal en Villa Rivero. Y creo que en gran medida fueron ellos los que impulsaron para que pueda seguir mis cursos superiores. Una vez terminado la escuela primaria, tuve que, gracias a mis padres, a mi madre, lograron traerme a la ciudad de Cochabamba a los 11 años para seguir estudiando secundaria. En secundaria hemos estado, a partir de cuarto curso también hemos sido presidente del curso del Colegio Avaroa y después miembro de la Federación de Estudiantes Secundaria. Egresamos del Colegio Avaroa y posteriormente ingresé a la Facultad de Derecho mediante examen de ingreso, ¿no? Y de 130 aprobamos, de más de 300 postulantes aprobamos 130 y de los 130 egresamos 16. Y bueno, fue es un paso muy rápido que le menciono y después lamentablemente, como era dirigente de la Facultad de Derecho y en la PUL, y ahí con el golpe de estado de Banzer tuve que salir al exilio. Estuve 3 años en el exilio, pero sí también aproveché afortunadamente realizar cursos de posgrado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Aeronáutico. Retorné en 1973, en circunstancias muy difíciles, donde que tenía que ir todos los días a firmar en la policía mi asistencia y estaba prohibido de circular libremente en la ciudad. Tenía que ser de la oficina donde trabajaba y a mi casa, ¿no? Y esa fue una vida que tuve hasta el año 1974. ¿Cuáles eran las razones de la detención y del exilio? Bueno, nosotros en la universidad, es decir, en 1967, cuando las guerrillas, etcétera, gran parte de los estudiantes universitarios de San Simón recibimos la influencia del pensamiento de nuestro Che Guevara. Y bueno, en esa época entonces teníamos realmente mística, teníamos convicción, etcétera, y luchábamos primero indudablemente había mucho riesgo de peligraba la autonomía universitaria, luchábamos por la vigencia de la autonomía universitaria y el cogobierno.
Y segundo lugar, como hubo el golpe de Estado, ya luchábamos por la vigencia de la democracia y en contra de las dictaduras. Indudablemente fue una de las razones, o sea, eso ya incluso era desde 1964 cuando estaba el gobierno del general Ballesteros. Y en lo común universal ya estábamos en eso porque ya existía mucho riesgo fundamentalmente contra los intereses del movimiento obrero popular. Entonces en esa situación fuimos perseguidos. Allanaron la casa donde vivía de mis padres. Salí al exilio, reitero, a la Argentina. Mi hermano menor, Mario Unzueta, fue detenido. Estuvo en Viacha estuvo detenido también. No pudo lamentablemente salir al exilio. Entonces casi un año estuvo preso. Y las circunstancias fueron realmente muy, muy, muy difíciles. Y creo que esta parte es importante recalcar porque las nuevas generaciones, la juventud de estos tiempos, no conocen muy bien lo que implica una dictadura militar y un gobierno democrático. Porque en las dictaduras militares no se perdonaban a las personas, no se respetaba la libertad de prensa, la libertad de expresión. Era prohibido la locomoción, solamente podíamos caminar hasta las 8 de la noche, después de las 8 de la noche no podíamos circular, allanaban domicilios, saqueaban domicilios, perseguían, torturaban, finalmente en muchos casos hay desaparecidos. Y había muchos exiliados en diferentes países, inicialmente en Chile fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que por la lucha que tuvimos por la democracia y la justicia social, fuimos perseguidos, reitero, por el gobierno de Banzer, ¿no? Y después, como reitero, a partir de 1974 hasta el 76, estuvimos en ese tren, entre ir todos los días a firmar en la policía y no exhibirse públicamente, sino de la oficina a la casa, de la casa a la oficina. ¿Y cuándo estás ya vinculado a las juntas vecinales? Bueno, en realidad fue justamente en 1976, o sea, todas las juntas vecinales del país fueron tomadas por el Frente Popular Nacionalista, o sea, ilegalmente, ilegítimamente, que estaba conformado por la alianza entre el MNS y la Falange Socialista Boliviana. De manera que ellos manejaban solamente en función de los intereses de la dictadura de esa época, o sea, concretamente a favor del general Banzer. Consecuencia de que las juntas vecinales solamente eran utilizadas para eso y lamentablemente carecían pues de los más elementales servicios, ¿no? Como agua, alcantarillado, alumbrado público y bueno, muchas necesidades, ¿no? De manera que cuando retornamos tuvimos el contacto con algunos sacerdotes tercermundistas y ahí también con algunas juntas vecinales y bueno, como tenía buena relación, ellos exigieron la convocatoria a elecciones democráticas para la Federación de Juntas Vecinales. Y mediante estado de emergencia y medidas de presión lograron y arrancaron al presidente de ese entonces de la Federación de Juntas Vecinales, que era un falangista, que convoque a elecciones. En esas elecciones, bueno, yo nunca pensé ser dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, honestamente nunca había pensado. Pero me invitaron las juntas vecinales de la zona sur ya a que sea dirigente y candidato para la federación, como presidente de la Federación de Juntas Vecinales, donde después de algunas dificultades tuve que aceptar la candidatura y afortunadamente esas elecciones democráticas, que aproximadamente eran 120 juntas vecinales en esa época, de las 120, 110 juntas vecinales apoyaron y ganamos abrumadoramente. Y pues, nos posicionamos como nuevo directorio de la Federación de Juntas Vecinales. Y al ver el estado en que se encontraban los barrios periféricos, fundamentalmente del sur, del este, oeste, del norte, ya en una asamblea general logramos primero dos aspectos fundamentales,
que las juntas vecinales estaban prohibidas desde esa época a rendir pleitesía y rendir homenajes y recepciones a las autoridades, sean nacionales o departamentales. Y que las autoridades departamentales y nacionales en realidad tenían la obligación, no solamente moral, sino material, de prestar y cumplir, cubrir las necesidades de la población y fundamentalmente de los sectores populares. Y porque ellos en realidad están administrando los recursos del pueblo y es el pueblo en última instancia el que cancelaba los sueldos de todas las autoridades. Ese discurso no les agradaba a las autoridades, pero inmediatamente además decidimos elaborar no un plan de necesidades, una solicitud, sino elaboramos un plan operativo técnicamente. Y en eso recibimos la colaboración de profesionales universitarios, que eran mis amigos en realidad cuando estudiábamos en las diferentes facultades de la universidad. Dicho plan operativo presentamos al señor alcalde municipal, que en ese entonces era el señor Humberto Coronel Rivas. Le solicitamos audiencia, no nos concedió audiencia, y solamente en la calle nos rechazó y nos dijo que, él respondía a las Fuerzas Armadas y no a las juntas vecinales. A lo que nos vimos obligados de manifestarle de que, evidentemente, si bien él respondía a las Fuerzas Armadas, yo respondía al pueblo, porque fui elegido democráticamente y no soy nombrado a dedo. Y yo no estaba yendo a pedirle que nos reconozca el señor alcalde municipal, porque no nos necesitábamos el reconocimiento de él, sino que el reconocimiento era de la población. Fue una discusión nada agradable, no nos recibió y afortunadamente tuvimos al mes aproximadamente ya una reunión con el comandante de la 7ª División. Y más de 2 horas, a quien le hicimos conocer nuestro plan operativo, les explicamos nuestros objetivos claramente y estaba convencido el comandante de la 7ª División de que le extrañaba a él el por qué el alcalde no quería trabajar con nosotros y que además el gobierno de ese entonces, según el coronel general, necesitaba ese tipo de organizaciones, ese tipo de dirigentes y no servirles, supuestamente. Y llamó por vía teléfono al alcalde municipal y prácticamente le instruyó ya de que debería trabajar con esta federación de juntas vecinales y que debería reunirnos. Bueno, después nos llamó el señor alcalde municipal, nos reunimos, damos días y horas de reuniones permanentes, no siempre un poco ásperas las reuniones con el señor alcalde. Pero después de eso le entregamos justamente en el mes de noviembre el plan operativo, aquí se referencia. Y tuvimos la información de que no había sido contemplado en el plan operativo del alcalde. El 1 de noviembre fue por primera vez en la historia de todo el movimiento vecinal de Bolivia que logramos publicar un periódico que se llamaban Los Vallos, de 12 páginas en colores, tamaño tabloide, pero exclusivamente con contenido de las juntas vecinales, de las necesidades de los barrios periféricos, y circuló en todos los barrios porque los que distribuían o vendían el periódico eran justamente los mismos dirigentes de juntas vecinales. Que yo creo que fue un acierto muy importante porque logramos tener algún soporte económico con eso, aparte de haber pagado el costo de la publicación del periódico. Y el alcalde se molestó demasiado porque los primeros titulares eran muy fuertes contra la alcaldía municipal. Y nos invitó nuevamente a una nueva reunión extraordinaria y le planteamos que nosotros vamos a seguir con las medidas en caso de que no se considere en el plan operativo y se no modifique el plan operativo. Se comprometió a modificar como la que modificó. Doctor Unzueta, haciendo un balance de los logros que las juntas vecinales han desarrollado en aquel tiempo. Bueno, primero,
hemos logrado un poco, o sea, la independencia de las juntas vecinales en relación a todos los partidos políticos. Segundo, hemos logrado que tomen conciencia los vecinos de esa época la importancia de luchar por la democracia en contra de las dictaduras. Pero priorizando, vuelvo a reiterar, las necesidades más fundamentales que tienen es que el agua, alumbrado público, alcantarillado. Es más, pero no solamente las juntas vecinales éramos los que pedíamos, ¿no? Sino también aportábamos. ¿Ya? Y yo creo que por primera vez en esa época logramos el adoquinado de la Avenida Panamericana, de la Avenida Independencia, y logramos, nosotros elaboramos el plan, el proyecto de la famosa Serpiente Negra, la que se encontraba en la Avenida 6 de Agosto, que era el desfogue de todas las cloacas, con su presupuesto, con todo. Y al alcalde municipal de ese entonces, que era Humberto Coronel Rivas, le entregamos más de 1.600 bolsas de cemento, que eran aportes de los vecinos del sector, ya para dicho. De manera con toda moral y autoridad, nosotros le exigimos al alcalde municipal para que en el plazo de 15 días empiece a ejecutar la obra. El financiamiento, el resto del financiamiento corría a cargo de él. No se cumplió en 15 días, al mes entramos en huelga, un bloqueo departamental, y logramos arrancar porque tuvieron que ir a hacerse presentes el presidente de la Corporación de Desarrollo, el prefecto del departamento, el comandante de la sección de Ramón Acero Sansetena y el alcalde. Y todos ellos se comprometieron a obtener el financiamiento. Y fue esa nuestra obra porque, si podemos recordar, es que la avenida 6 de Agosto nadie quería vivir. Nadie quería vivir, nadie quería ni comprarse un lote de terreno porque era la zona demasiado deprimida y mucho más aún con la Serpiente Negra, ¿no? Y creo que esos son los hechos más... además logramos la titulación de los terrenos municipales que estaban ocupando los vecinos en Cerro Verde, San Miguel, Alto Cochabamba, Guaira Casa y Villa Jerusalén y Soltarito Alto. Lo que hace más de 30, 40 años no habían logrado, logramos en esa federación en menos de 3 meses. La gente lloró emocionada, agradecido y creo que ha sido un trabajo muy importante eso para todos los sectores. Y no ganamos, reitero, eso sí es cabe aclarar, no nos ganamos un solo centavo, absolutamente. Lo que mucha gente, muchos políticos vivían de esos sectores porque engañaban eran caudal de votos para ellos. Transcurrido tanto tiempo, ahora, ¿cuál es la situación de las juntas vecinales? Bueno, si me permite voy a retrotraerme un poquito. Al ver que las necesidades de los barrios marginales de todo el país eran lo mismo, ¿ya? Entonces decidimos fundar la Confederación Nacional de Juntas Vecinales. Con Aljuve. Con Aljuve. Ya, pero en aquella época, reitero, había una sola Confederación Nacional de Juntas Vecinales. No habían 3 confederaciones, ni habían 3 federaciones, había una sola federación porque nuestros objetivos eran claros, absolutamente claros, y sabíamos qué queríamos y cómo íbamos a lograr lo que queríamos, ¿no? Entonces tuvimos muchos logros, era una fuerza muy, muy, muy importante la Confederación Nacional de Juntas Vecinales. ¿Y en qué circunstancias surge con Aljuve? Justamente en circunstancias, cuando fui presidente de la Federación de Juntas Vecinales, vi que era importante organizar la Confederación Nacional de Juntas Vecinales para que despierte también de su letargo las federaciones de juntas vecinales de los otros departamentos, ¿no? Entonces, pero además en esa época nosotros, y esto está escrito, no es imaginación nuestra, de que ya planteábamos la integración latinoamericana. ¿Ya? Y planteábamos también el mar nos corresponde por derecho, recuperarlo es un deber. Esa era nuestra consigna y participábamos activamente, el 23 al menos participábamos, cosa que en esa época a los partidos políticos no les interesaba el mar, peor la integración latinoamericana, nada, aparentemente era una locura, ¿no? Y incluso dentro de ese marco hemos logrado fundar la Confederación Andina de Pobladores, de las juntas vecinales de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, aquí en Sucre, en la ciudad de Sucre,
y de la que, bueno, me honraron con la presidencia también. Y finalmente también siempre dentro del marco de la integración, pero a nivel de pueblo, ya no de Estado, sino a nivel de pueblo, organizaciones populares, organizamos y fundamos el Frente Continental de Organizaciones Populares, de todo el continente, Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Y también fuimos ahí su máximo dirigente, y finalmente, ¿no? Esto ya que donde tú has participado activamente, fundamos también una VIPO, Unión Nacional de Víctimas de la Violencia Política. Y bueno, no hemos logrado muchas cosas que por derecho corresponde a todas las víctimas de la violencia política. Es más, actualmente muchas víctimas de violencia política no están siendo beneficiosas absolutamente desde ningún punto de vista en esta democracia, pese a que más bien de esta democracia están disfrutando quienes no hicieron nada por ella. Están disfrutando. Si pudiéramos recordar los logros de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, ¿qué habría que destacar? Bueno, yo creo que el hecho de haber fundado la Confederación Nacional de Juntas Vecinales fue básicamente en la experiencia que tuvimos con el movimiento de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba, y percibimos de que los problemas que teníamos las juntas vecinales en esta ciudad eran los mismos en todos los departamentos del país. Y tomamos como ejemplo la creación de la Central Obrera Boliviana, que aglutinaba a todos los sectores sociales en dicha organización. Y entonces creímos que era necesario tener también una confederación de juntas vecinales de toda Bolivia, uniendo a todas las federaciones y luchar juntos ya por las necesidades de todos los barrios, de todos los departamentos del país. Y en ese sentido logramos fundar la confederación con la participación de todas las federaciones de juntas vecinales. Tuvimos la iniciativa por primera vez en la historia del país como confederación de juntas vecinales. Primero realizábamos asambleas departamentales en la que cada federación de juntas vecinales veían sus necesidades más importantes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ya de desarrollo no solamente de los barrios, sino del departamento, las necesidades más importantes de cada departamento. Y fue pues a nivel de Confederación Nacional de Juntas Vecinales que planteábamos al gobierno. Ya. Lo que hasta esa época lamentablemente no había ninguna organización que había hecho ese planteamiento al gobierno central para el desarrollo nacional, ¿no? Y bueno, teníamos conversaciones con el presidente, con los ministros, discutíamos y buscábamos soluciones. Hay muchos proyectos que posteriormente se han ejecutado que fueron nuestros planteamientos. Yo quiero además señalar lamentablemente el papel que deberían y deben desarrollar los comités cívicos. Ese era no solamente luchar en su departamento, sino luchar a nivel nacional, unidos todos los comités cívicos, para lograr el desarrollo de cada uno de los departamentos, pero jamás lo han hecho. Jamás lo han hecho. Que yo tenga memoria, no he visto. Lo que han hecho más bien últimamente, y eso me pareció muy raro, pero simplemente alguna reunión de comités cívicos, pero con fines netamente políticos. ¿Ya? Nosotros, hubo una excepción del Comité Cívico de Cochabamba, cuando era presidente, el decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero Carlos Cosío Montaño, y yo era su vicepresidente. En esa época, la Universidad Mayor de San Simón y todo el sistema de la educación secundaria y primaria peleaban por el problema de mejoras salariales, más presupuesto. Y bueno, no había experiencia que en los comités cívicos peleen por la educación. Algunas veces plantean por eso, evidentemente por hechos, cosas materiales exclusivamente. Y yo consideraba que en realidad no se puede lograr un desarrollo material si no hay un desarrollo intelectual, si no hay ciencia, si no hay tecnología. Y para eso había que apoyar realmente a la educación. Y bueno, logramos en el comité cívico, incluso el San Simón no estaba afiliado al comité cívico en esa época, logramos, afortunadamente yo tenía buena relación con los docentes de esa época, con la dirección de docentes de esa época, y se afiliaron
fuimos a la asamblea y en la asamblea hicimos un paro cívico por primera vez en la historia de Cochabamba por la educación, por el mejor presupuesto para todo el sistema de educación fiscal y también para la educación universitaria, que creo que deberían ser aspectos que deberían tomar en cuenta los comités cívicos. Un segundo aspecto, como Confederación Nacional de Juntas Vecinales, era el haber logrado los comités populares de salud. Ya en todo el país hemos organizado para que se dediquen realmente, específicamente, que dependían de las juntas vecinales, no eran ajenos, sino los comités populares de salud dependían de las juntas vecinales para una mejor organización. Después logramos la Empresa Nacional de Transporte Automotor, ENTA, para todos los departamentos del país, donde a través de ese medio logramos romper el monopolio del transporte público de servicios colectivos que había en esa época y que no les gustó absolutamente para nada eso, ¿no? Y que le dimos preferencia fundamentalmente en el servicio de ENTA a la niñez y a la juventud. Porque hasta hoy vemos, y esto es increíble, los micros, los trucks, etcétera, no levantan a los niños. Y para nosotros era, y para mí sigue siendo, que las niñas y la juventud es el tesoro del país y hay que cuidarlo. Pero si no lo cuidamos, entonces ¿qué futuro va a tener nuestro país, no? Y finalmente, los otros objetivos que eran fundamentales para la Confederación Nacional de Juntas Vecinales era la lucha en contra de la dictadura y por la democracia, por la vigencia y garantías democráticas en nuestro país. Creo que hemos combinado las dos cosas, las necesidades de los barrios, el problema del desarrollo nacional y finalmente el problema de las libertades y garantías democráticas, que considero que, pero sí, no teníamos querían todos los partidos políticos tratar de copar y partidizar a la Confederación Nacional de Juntas Vecinales. Jamás hemos respondido a los intereses de ningún partido político, pese a las enormes ofertas que nos hacían. Y tenemos enormes experiencias. ¿Cómo fue posible eludir esas ofertas? Simplemente por nuestra convicción. Yo quiero señalar que desgraciadamente desde hace algún tiempo, y fundamentalmente ha habido dictaduras, se han perdido los valores morales y éticos. Tú recordarás, Constantino, por ejemplo, la universidad era un centro realmente de la vigencia, de la intelectualidad, de la moral, de la ética, de la convicción, de la mística, etc., ¿no? Pero en gran parte se ha perdido, a todo nivel. Y creo que eso no se puede perder. Hoy, para ser político activo, lamentablemente hay que ser corrupto. Y hay que ser yunco. Si no eres corrupto, si no eres yunco, no tienes derecho a ser político activo, porque eso no le sirve a los intereses de ellos. Y a mí me duele mucho, claro, me da mucha pena, porque creo con ese ejemplo que dan muchos políticos partidarios actualmente, que a la juventud de estos días, ¿qué futuro puede tener nuestro país? Si ese es el ejemplo que están dando. Y creemos que si queremos tener un mejor futuro, hay que dar un ejemplo a la niñez y a la juventud, que es mucho más importante. Flaviano, ahora, ¿cómo ves la presencia de las juntas vecinales y de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales en este nuevo contexto que vive el país? En verdad, con mucha amargura, con mucha preocupación quiero manifestar. Yo siento tanto y quiero tanto a las juntas vecinales, que en nuestra época era una organización unitaria, no respondía a los intereses de ningún partido político ni de gobierno, sino exclusivamente respondía a los intereses de la población y el desarrollo nacional, ¿no? Hoy, lamentablemente, hay 3 confederaciones nacionales de juntas vecinales que responden a intereses personales y partidarios. Hay una confederación nacional que es con sede en La Paz, que responde a los intereses de la organización El Sol, del alcalde actual.
Hay otra Confederación Nacional de Juntas Vecinales que responde a los intereses del MAS, que es el senador Chambi, que no es por convicción, yo quiero ser categórico, es por interés personal, por sacar provecho personal, porque después no se ve orgánicamente en las juntas vecinales. Y una tercera confederación con sede en Sucre de un señor Oscar Urizar, que responde también a un interés personal y partidario. Lo han partidizado, o sea que las juntas vecinales de base no tienen un interlocutor válido. O sea, las juntas vecinales no tienen objetivos claros, no tienen un liderazgo claro, no tienen una dirección nacional unitaria, ¿ya? Y de manera que son algunos dirigentes que están aprovechando, que evidentemente a través de la dirección vecinal nadie se vuelve rico, eso es verdad, pues obtienen algunas migajas, cuando yo creo que pueden obtener en vez de migajas la torta. Yo tengo un proyecto, les he ofrecido, he escrito un libro que se llama Perspectivas del Movimiento Vecinal, justamente a las juntas vecinales para darles línea, etcétera. Y les he ofrecido, no obstante que están divididos, a dictar cursos de capacitación. No les gusta, no quieren cursos de capacitación, porque hay necesidad de formar nuevos dirigentes, nuevos pasos, fundamentalmente sin menospreciar a las personas adultas, sino jóvenes de ambos sexos, hombres y mujeres, ¿no? De manera que incluso a mí me da la impresión, y podría discutir con la persona que deseas. Las juntas vecinales, si quisieran tomar la alcaldía, lo tomaran las juntas vecinales. Porque no existe, pese a la mala organización que tienen, las juntas, no existe ninguna organización, la estructura que tienen las juntas vecinales. Y tranquilamente, mejorando su estructura, etcétera, podían ganar a las elecciones municipales. Todos los concejales de la alcaldía municipal podría estar en poder de las juntas vecinales. Lamentablemente, vuelvo a decir, por la falta de liderazgo, de objetivos claros, etcétera, entonces no es posible eso, y lo que están haciendo es perjudicar, ¿no?, a las bases en su desarrollo, en su progreso. Y vemos con amargura, ¿no? Y ahora hay agua de Misicuni, pero no hay cañería. Claro, es cuando un montón de barrios en la zona sur no tienen cañería, siguen por carrocisternas, etcétera, ¿no? Pero ¿quién dice algo? ¿Ya? Y siguen rindiendo pleitesía, sean el gobernador, sea el alcalde municipal. ¿Por qué rendir pleitesía? Para mí, discúlpeme, Constantino, el alcalde y todos los que están ahí, concejales, reciben sueldos de nosotros, somos nosotros los que les pagamos. Ellos son prácticamente los reemplazos, aunque han sido elegidos, el gobernador igual, pero no, se les sigue rindiendo pleitesía. ¿Y por qué? Ya ahí semejante publicidad, etcétera, pero no en función de los intereses del pueblo, sino en función de su persona, de su crecimiento, de su mantenimiento, de su imagen. ¿Ya? Que no es malo, pero pues reduzcan pues no tanto gasto. No. Bueno, entonces son cositas así que hemos tratado de hacer. El ser dirigente de las juntas vecinales, ser dirigente de la CONALJUVE, ¿ha implicado riesgos? No, como no, justamente cuando he sido dirigente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, antes existe la experiencia de que antes de que haya la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, jamás fueron perseguidos, presos, torturados y exiliados dirigentes de juntas vecinales. ¿Ya? Porque las juntas vecinales estaban solamente manejadas por los alcaldes municipales de esa época en función de su interés, no tenían otros objetivos. Nosotros recibimos otros objetivos, además, en la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, que muchos dirigentes de muchos departamentos han estado presos, perseguidos, torturados, exiliados, ¿no? Y justamente días antes de del golpe de Estado de García Mesa, ya nosotros tuvimos un evento nacional y sacamos un proclama, y un proclama bastante fuerte,
cada vecino, cada cuadra, cada manzano, cada barrio del país deberá ser una trinchera de la resistencia contra la dictadura y el artífice por la vigencia de la democracia y las garantías democráticas. Más o menos en síntesis esa era nuestra proclama. No les gustó para nada, no les gustó para nada y lamentablemente sufrimos muchas consecuencias de la dictadura. Allanaron nuestras casas, saquearon nuestras casas, nuestros hijos sufrieron terriblemente porque eran niños. En el caso mío, por ejemplo, mis dos tenía 2 hijos, tenía unos 6 años y otros 4 años. Y a esa edad ver 40, 50 militares y paramilitares ingresar robando las cosas de tu casa y poniendo el fusil a los niños para que digan dónde está su padre, etc. Era cosa que nos preocupó mucho. Por eso para mí la peor democracia es mucho mejor que cualquier dictadura. Para mí, definitivamente. Otra faceta de tu vida, Flaviano, está relacionado con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Justamente fuimos partícipes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, no a nivel primero de la Confederación, sino a nivel de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba, donde participamos en la fundación de la Asamblea Permanente y participamos justamente en la primera huelga general de hambre nacional, ya para lograr y arrancar del gobierno del dictador Banzer ya la vigencia de las libertades y garantías democráticas y el retorno y estricto de todos los exiliados y presos políticos. Y afortunadamente entramos en todo el país porque se organizó derechos humanos en cada departamento con la participación de la Central Obrera Boliviana, con la participación de las FULES de todo el país, de la Federación de Estudiantes Secundarios de todo el país, porque en esa época ahora, pues, por ejemplo, a mí me extraña, no hay Federación de Estudiantes Secundarios. En aquellas épocas la Federación de Estudiantes Secundarios, jovencitos que salían más en todos los departamentos, ya estaban muy organizados, ¿no? Entonces creo que, no sé, algo está pasando, hay un amor de están ahí muy quietos y el término va. Entonces, luego, justamente la huelga de hambre la planificamos en el primer Congreso Nacional Clandestino que hicimos en la ciudad de La Paz, de la que fui su presidente, y fue en ese congreso que se planificó la referida huelga de hambre, que afortunadamente salió con éxito y que, bueno, yo sigo creyendo de que realmente la lucha si bien se ha logrado la democracia, pero hay que seguir luchando por la profundización de la democracia, pero en su verdadero sentido. No solamente decir que la democracia es del pueblo para el pueblo, sino que realmente sea en la práctica del pueblo y para el pueblo. Porque no es, en el discurso sí, pero en la práctica no. El pueblo en sí no gobierna, ¿no? Son algunos dirigentes que a nombre del pueblo hablan a nombre del pueblo, que dicen representar al pueblo, pero en verdad no se presentan al pueblo, solamente en el discurso, porque en la práctica yo creo que incluso la calidad de vida de la población no ha mejorado, que es muy importante la calidad de vida, y hay que priorizar aspectos, creo que fundamentalmente la educación, la salud, la producción, la industrialización. Son cosas que hay que priorizar, ¿no? La bonanza que existe, yo creo que hay que administrarla muy bien, ¿no? Y no gastarla a la que te criaste, perdón si el término va. Entonces, pero hay necesidad además de recuperar nuevamente la vigencia de los valores éticos y morales, la convicción, la mística, que nos hace mucha falta, ¿no? A mí me preocupa porque tengo nietos, tengo hijos, y me preocupa realmente que nuestros hijos o nuestros nietos nos llamen la atención, y con toda razón, ¿qué han hecho ustedes por esto? Porque estamos dejando realmente una sociedad con mucha pérdida de valores. Finalmente, para concluir nuestra entrevista, querido Flaviano, ¿cómo ves el proceso de cambio que vive el país? Bueno, yo quiero ser un poco claro en este aspecto.
Y sería muy largo, en realidad, hacer un análisis de lo que fue el pasado con los partidos tradicionales y lo que es el actual gobierno. Sería bastante largo. Pero sí, no cabe duda de que ha habido un cambio, ¿no? El cambio más importante es prácticamente la inclusión de la gran mayoría que estaban excluidos, pese a que el MNS pretendió el 52 de incluir a los indígenas, campesinos, pero no lo hizo, sino fue más teórico con el voto universal, la reforma agraria, una serie de cosas. Pero con este gobierno sí, evidentemente se ha incluido. Eso creo que es realmente un éxito muy importante para el país. Pero no solamente es suficiente, ¿no? Y no solamente es necesario decir el discurso, hay una economía anticapitalista y una economía comunitaria y socialista. Bueno, no hay una economía comunitaria y socialista. Seguimos con una economía capitalista. Hay una economía dirigida por el Estado, hay una economía mixta de la empresa privada y del Estado, y finalmente hay una economía privada exclusivamente de la empresa privada. Y les guste o no les guste, y eso me preocupa profundamente, es que el neoliberalismo, si bien el 21060 se ha dejado sin efecto, sigue vigente, porque es la oferta y demanda la que está regulando las cosas. Entonces yo creo que lo que está haciendo falta fundamentalmente es desencauzar el proceso, ¿no? De administrar mejor la economía que tiene actualmente de bonanza el país. Y luego los 5 aspectos que he mencionado. Necesariamente hay que asignar más presupuesto a la educación, a la salud, a la producción, a la industrialización, y hay que son los 4 aspectos más fundamentales que se quieren en nuestro país, sin descuidar las otras cosas, pero reitero, no darle en la misma dimensión cantidad, ¿no? Y finalmente el problema yo creo que nadie es insustituible. Yo no creo en insustituibles. Yo creo que hay que promover nuevos liderazgos con mayor convicción, con mayor mística, y hay que continúe. Yo digo personalmente, no me gustaría que vuelva al pasado. No me gustaría, porque sé que ha sido, no nos olvidemos que los gobiernos del pasado han privatizado la economía del país y en precios de gallina muerta. No quiero justificar ninguna corrupción porque es injustificable, no se puede justificar, pero todos los gobiernos del pasado, y lamentablemente este gobierno también hay corrupción. Y un poco más se ha socializado en otros niveles más inferiores incluso, ¿no? Y eso creo que hay que tomar medidas muy radicales para evitar esa situación. Y en cuanto al empleo, ¿no? Aparentemente ha disminuido el desempleo, pero yo no creo que ha disminuido el desempleo. El empleo sigue vigente, ¿no? O sea que hay mucho desempleado en el país y basta ir a la cancha, lo que hace 10 años no veíamos, ahora vemos más en la cancha. Hay mucha gente informal, que están, informales que están trabajando, albañiles, electricistas, plomeros, hay mucha gente de todo carácter. Y creo que eso es realmente preocupante, ¿no? Y bueno, preocupa la situación actual, ¿no? Porque incluso no solamente como persona, sino como abogado, claro. me pone una situación bastante difícil, porque el no es no, pues. Ya, si él mismo dijo que iba a respetar y no lo ha respetado, eso es un poco, no hay moral para pedir a la población de respetar las leyes y la constitución política del Estado. Y para pedir hay que dar ejemplo, ¿no? Eso importa. Y eso es porque no hay nuevos liderazgos, no han permitido nuevos liderazgos. Porque si hubiera habido nuevos liderazgos, posiblemente no hubiera ido, pero no hay. Además, les ha cometido un error, ¿no? Y si el proceso se trunca, no creo que sea por parte de las organizaciones sociales ni las bases, va a ser, yo creo, por culpa de quienes están en función de gobierno. Y ahí el retorno va a ser por culpa de ellos, que particularmente me preocupa mucho.
Bueno, Flaviano, agradecerte por esta entrevista, por haber compartido esta tu experiencia de vida, pedirte tu despedida del programa Memorias que Perduran. Bueno, en verdad yo quiero agradecerte profundamente por la oportunidad que me has brindado para hacer conocer, aunque los de mi generación saben, sino fundamentalmente los de las nuevas generaciones, algunas inquietudes, algunas preocupaciones y algunos aspectos quizás importantes que hemos seguido nosotros en nuestra trayectoria como dirigentes, ¿no? Y creo que la actitud que has adoptado tú en tus entrevistas, porque ya he visto varias ellas, gente que incluso está en el olvido porque mucha gente no los recuerda y están en condiciones muy preocupantes, ¿no? Y cuando conocen, yo creo que la gente se da cuenta, analiza con un poco más de frialdad y lógicamente eso les permite dar, que tomen decisiones un poco más afortunadas y correctas, ¿no? Y finalmente reitero, muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, Flaviano. Tu aporte, tu semblanza, sin duda, también sirve de modelo para las nuevas generaciones que no saben de la dictadura, que no saben de la detención, de la persecución, del exilio. Tu testimonio de vida aporta también para que las nuevas generaciones puedan conocer personalidades como Flaviano Unzueta y otras que en el contexto cochabambino y boliviano han ido aportando a lo largo de su vida. Y Memorias que Perduran precisamente tiene el propósito de recoger estas semblanzas, estos testimonios, para que no se queden en el olvido. Gracias otra vez y amigos, estaremos con ustedes en el siguiente programa.